Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la clase de Política y Sociedad del 27 de marzo. Eh, Hoy estaría cerrando el texto de Política y Sociedad sobre cómo es la conformación de la burguesía en el territorio argentino. No solo del hábito no es el mundo. Ponerse la ropa es cualquiera, ¿sí? La cuestión es la práctica cotidiana del hábito de ser monje. Eso es que hace monje. Cualquiera puede ponerse la pilcha. Como cualquiera puede ponerse la 10 de Messi y ir a un partido de fútbol 5, pero desarrollar la habilidad de Messi es otra cosa. Bien, voy a ir partiendo pantalla acá para mí, así ya puedo ir viendo los ejes, a los textos y pasamos a compartir todo esto así se va. 3, 2, 1, tarán, ahí está. Bien. Si se preguntan cómo hago esto, tocas la tecla que tiene el loguito de Windows y la flechita para un lado para el otro y se ve la pantalla. La producción es la que nos usa las cuestiones, es como, wow, puedo luego estar acá. Indepresentismo. Celeste, el link de presentismo es el mismo de todas las clases. Si no lo tenés a mano, ponen el mail acá y por ejemplo, pero es el mismo, no cambia. Quiero ver si puedo fijar. Si no fijo esto, puedo ver más gente, total. No necesito yo leer en esta pantalla. Necesito leer acá. Y si pudiera borrarme de acá para ver a otra persona, ¡ay, qué bueno! Ya me quito. Después como, no, porque después no sé cómo me agrego, es mi Neandertal que todavía va experimentando. Bien, dejo de divagar. Pasada toda la cuestión de la burguesía, que como vimos es un lento, largo proceso de desarrollo, ¿sí? Allá desde el siglo XI más o menos en adelante. Ahora te mando. Che, faltó la ropa. Ahora me quiero poner así, che, un poquito, acá, Hotmail. Cosa organizada de nuevo, pinto. La varita la voy a poner acá. Bien. Cualquier cosa, si no se escucha bien y no estoy viendo acá el chat, alguien que me avise porque pasa muy rápido el chat. O ponga alguna carita de emoji y me da. Bien. Tenemos entonces que la burguesía, apegada al sector comercial, empieza a marcar una gran cantidad de dinero y con una cuestión de la mentalidad burguesa y la mentalidad cristiana feudal, acumular dinero y la avaricia está mal, entonces hay que invertirlo. ¿Sí? Invertís por ahí en comprar más mercadería y expandirte, otros cambiárselo al rey, que es un muy buen negocio, porque así es como algunos nobles, algunos burgueses podrán llegar a nobles. ¿Sí? Y si no, averigüen la casa de los Rothschild, que son los más ricos del mundo. Hay miles de videos de teorías conspirativas en YouTube que son re divertidos para el pochoclo. Vienen de larga data. A ver, pero ahora, esperen que no quiero. Ahí se escucha mejor. Perfecto. Entonces tendrá que ser agachado. Ahí está. Bien. Claro, porque el micrófono. Tengo uno agarre pro, pero mi computadora conflicto. Y no logro programar. Y acá tiene un micrófono. Ahí abajo molesto. Sí. Pero déjale, no ruido. Estoy jodiendo el micrófono. Así que bueno. Bien. A ver, todo ese primer capítulo es para entender algo. Cómo se forma la clase social burguesía. Ahora es como no funciona copiar-pegar del todo en toda Latinoamérica para el Imperio Español. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo el modo de asentarse de los españoles en México y en Perú, donde hay dos estados formados, de hecho dos imperios, el Imperio Azteca y el Imperio Inca, ¿sí?
todas esas sociedades, y inclusive la parte donde también estaban los mayas, un estado bien armado, es decir, tareas divididas, ¿sí? Una parte administrativa, una parte religiosa, los que trabajaban, el noble, etcétera, la corte, que venir acá a Buenos Aires y ver así y nada. De hecho, es el capítulo en el que escribo yo, me baso en eso, en mostrar cómo esa, esos primeros vecinos que vinieron aquí al territorio de Buenos Aires son los que van a ser a futuro devenir en burguesía. De hecho, tengo que agregar unas preguntillas ahí en el texto, va a ir en torno a justamente eso, es decir, cómo es que un vecino que vino por Garay va a devenir en un terrateniente oligárquico, liberal y todas esas cuestiones. Es hacer el recorrido, el texto mío lo que trata de encontrar es hacer el recorrido de cómo se forma la burguesía, ¿sí? Porque cuando uno dice burguesía enseguida en el imaginario se nos viene a la cabeza pensar en eh, comerciantes, pensar en banqueros, prestamistas, ¿sí? O financistas, por decirlo de algún modo. Pensamos en esto directo. Bueno, para poder pensar en eso, es en palabras de un filósofo del siglo XIX, hay que pensar en cómo fue su acumulación originaria, es decir, de dónde vino. La mayoría, en el caso de Buenos Aires, va a venir por tener una porción de tierra que puedes explotar para producir alimentos, sea para propios o para barcos cuando vengan al puerto ilegal de Buenos Aires a vender su mercadería. Puerto legal de Buenos Aires, pero ilegal la venta. ¿Sí? Así que en torno a eso voy girando el capítulo en el cual escribí. Luego vamos acercándonos más a eso. Como que a la hora de lectura lo que tienen que ir pensando es la integración de esos textos, porque si no queda muy teórico, por ejemplo, el primero de la mentalidad burguesa, muy teórico y abstracto también la formación del Estado, y el tercero es como que aborda esa cuestión donde entro yo, ¿sí? Y donde entra después Rodolfo Valentini también, que me llega, me pasa, bien, en la formación del Estado y la construcción de la sociedad, ¿sí? Básicamente el texto mío va a ir girando en torno a esa cuestión de decir, bueno, los primeros vecinos de Buenos Aires, como alguna vez pregunté en la primera clase allá, listo, gracias por el aviso, este, después puedo dar la clase en YouTube, no es lo mismo, el vivo de así tipo Twitch no es lo mismo que verlo después grabar. Algún día grabaré en Twitch a ver qué onda es, pero no sé si lo voy a hacer, así que no, puedo hacer un dialogando con el tema y lo hago en vivo, chao. Pero una gran antigüedad. Me hablo a mí mismo en realidad, no, no sé por qué. Sí, pero bueno, el capítulo este, digamos, de cómo se forma la sociedad de Buenos Aires, fue lo que alguna le pregunté, es hasta dónde imaginaban que llegaba a Buenos Aires. Bueno, esta imagen plantea ese cómo. Si este es el fuerte de Buenos Aires, fíjense que lo que es Puerto Madrón no existe. Abril, dime. Perdón, profe, ¿por qué capítulo vamos a ver hoy? La idea de hoy es cerrar el capítulo de sociedad, digamos, del Estado de Buenos Aires, cómo se forma el poder acá, terminar el manual de política y sociedad y pasar al otro texto que tengo por acá dando vueltas de Marcaida sobre el radicalismo, ¿sí? Que tiene unos puntos muy importantes para desarrollar. No se preocupen que no es tanto, son creo que 25, 22 hojas y tiene unos ítems como para leer fuertes al respecto de eso. Pero primero, quiero cerrar la idea de acá, ¿sí? Para decir, bueno, ¿cómo es que entra la burguesía a Buenos Aires? Arranca como una burguesía comercial terrateniente, es decir,
primero, Garay cuando llega, como dije alguna vez en la primera clase, les da lo que se llama el fondo de la legua, desde el río hacia adentro, una legua para caminar. Son casi como 5 kilómetros. Podrían hacer como decimos la broma del Rey León, mira hijo, donde toca la tierra es nuestro, 5 kilómetros para allá es un montón de tierra. ¿Sí? Eh, el texto va girando en la cuestión de, ok, tenemos esos pequeños primero habitantes que le dan la tierra, empiezan a trabajar, ahora le empiezan a vender para irse por otro lado, para tener producción, etcétera, y a su vez, luego, esto del esquema comercial que tenemos acá. Acá está Buenos Aires, la siguiente ciudad cercana era Santa Fe y Córdoba, y luego hacia el norte, ¿sí? Cochabamba, Oruro, por esta zona de aquí está Potosí, que es donde todo el comercio va a fluir hacia Buenos Aires a modo ilegal también. En lo que es el territorio indígena acá de Asunción, son también las reducciones jesuíticas, en las cuales va a haber grandes producciones de materiales para la construcción, como alguna vez mencionaba, y todo eso va a ir fluyendo a Buenos Aires de modo ilegal y generando un comercio dinámico y activo. Entonces, al generarse ese comercio, por ejemplo, no solo Buenos Aires vende su producción agrícola, que piensen que lo que puede vender acá es más a lo que viene en un barco que al que a un cordobés le interesa comprar unas papas. O sea, ellos tendrían su producción local, pero lo tenían de hecho, así que no tiene mucho sentido venderle eh, la misma papa o boñato, batata, lo que quieras a un cordobés. Interesa más lo que viene por el puerto. Entonces el comerciante local es el famoso, como dijimos alguna vez también, de yo esto viene por tienda mía, lo compro a $1, pero después cuando lo revendo, y como no sé cuándo lo puedo volver a comprar, cuando me habiliten la exportación, zaraza, 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 te lo revendo a $10. ¿Y por qué $10? Y no, porque tengo que pagar el local, las cargas, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar el dólar blue para que entre más rápido. Habían 4, me faltan 6 todavía, ¿eh? Entonces, el comprar barato para vender caro es un axioma que Buenos Aires ha manejado siempre. ¿Sí? Eh, hoy por hoy queda en cada uno decir, ok, le compro a tienda mía que no me cobres $10 por esto, me cobra por ahí 2 y chau, listo. No voy a estar comprando a 1000 mouse tampoco, pero bueno, si uno quiere volverse comerciante de mouse, problema esa persona. Pero este mapa que tenemos acá de el comercio, cómo se maneja, hay que tenerlo presente porque acá no producimos absolutamente nada para la construcción. La yerba mate que tomamos acá también viene del Paraguay, o sea, de la tradición jesuítica que está en Asunción. Todo eso va a hacer que el comercio ilegal sea algo normal acá. ¿Sí? Piensan que a Córdoba le vendemos caro para comprar materiales a Asunción. Lo compramos a Asunción y por ahí podemos vender algo de Córdoba, pero más le interesa que viene por el puerto. ¿Sí? Que al del puerto le puedas vender yerba mate, algo que no conocen, es un plus. ¿Sí? Así que del mismo modo que los porteños le podrían vender a las personas que venían en los barcos su producción agrícola. Pero ese es como el momento inicial. ¿Sí? Ahí es donde la burguesía puede decir, a modo de, si sigo trabajando la tierra, me dedico a lo comercial. Y la respuesta es, me dedico a las dos. ¿Por qué voy a poner los huevos todos en una canasta cuando puedo ir, como diríamos hoy, diversificando las inversiones? Dejo por ahí o a mi hijo o a alguien trabajando la tierra y se la alquilo. Ya no tengo responsabilidad. Se la alquilo. Chau. Después con ese alquiler que le cobro, le compro la mercadería. Soy un genio. Maravillosa jugada. En dos movidas hice lo mismo que antes hacía yo todo el tiempo. Y después encima revendo caro hacia el interior. Estos vecinos que vayan acumulando así todo ese dinero van a ser los que a futuro, después de la declaración del Virreinato del Río de la Plata, 1776, fíjense esto, 1776, revolución, se nombra Buenos Aires capital del Virreinato del Río de la Plata, con Montevideo su asiento militar. ¿Sí? Ellos van a ser los que tienen la base militar, nosotros el puerto administrativo, una cuestión de defensa. ¿Sí? El puerto de ellos tiene mejor capacidad defensiva que el nuestro, aunque los ingleses perdieron 2 veces. ¿No? Pero bueno. Eh,
Sí, Jazmín, hay un grupo, después seguro pongan. Todo el texto va a ir girando en torno a eso, de ver cómo ese pequeño grupo comerciante se ve aparte acomodando en los sectores de toma de decisión. ¿Por qué? En la colonia, los únicos que toman decisiones son hombres blancos propietarios. Así de, o diremos que facho. Además eran las leyes en esa época, no es correcto aplicar el término del presente al pasado. ¿Sí? La sociedad de castas de esa época establecía que los que tenían poder de decisión eran primero los españoles y luego los criollos que fueran hijos de españoles y que tuvieran propiedad. ¿Sí? No podía ser un vagabundo borracho. ¿Verdad? Lo consideraban excluible de la sociedad. No importaba nada y bla, bla, bla. Detalles. Bien. Ahora, para la revolución de 1810 lo que va a plantear esta burguesía comercial es el hecho de decir, ¿por qué tenemos que vender todo a España cuando conversamos libremente nosotros con otros? O sea, acá viene un barco holandés, le vendemos, viene un barco inglés, le vendemos, viene un barco de Francia, le vendemos. ¿Por qué tenemos que manejar todo con un monopolio de compra hacia afuera? Ese es el primer motivo, digamos, de buscar la independencia. O sea, ser libres de tomar nuestras propias decisiones, por un lado, pero también de decir a quién le vendemos y cómo le vendemos. Esperen que una vez superado ese conflicto de 1810, viene la cuestión de lo que conocemos como la Guerra Unitaria Federal. O sea, decidir qué tipo de poder queremos. Y piensen que eso arranca con el fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle, eh, y va a continuar hasta 1853, cuando Urquiza entre triunfante en, en Buenos Aires tras la batalla de Caseros, ¿sí? En la cual se saca a Rosas del poder de la Confederación Argentina. Confederaciones que, por ejemplo, acá yo ahora tengo 12 cuadraditos. ¿Sí? Leonardo es Buenos Aires. Al ser Buenos Aires, él toma. Sí, sí, repito ahorita. Eh, Buenos Aires, que es Leonardo, tiene la capacidad de representarnos con el exterior, por una cuestión sencilla. ¿Cuál imaginan que es? ¿Por qué yo que soy Jujuy no puedo representar a la Confederación Argentina y Leonardo que está en Buenos Aires sí? ¿Por qué lo imaginan? Porque está cerca del mar. Correcto, tanto como Lucía como Leonardo. El puerto, bien Mirko también. El puerto. Aparte, imagínense, después googleen cuánto tiempo se tardó en llegar de Buenos Aires a Tucumán para la firma de independencia. Como, creo que un mes y algo por ahí. Se tardaba un tiempito. Entonces, imagínense si las provincias del norte, como Salta y Jujuy, tuvieran que representarnos con el exterior. El exterior me refiero a Europa. Porque para el norte vos tenés los españoles que están queriendo entrar y recuperar todo el territorio. Bastante con Güemes ahí, sus cojones haciendo a rajatabla, manteniendo a los españoles para afuera. Así que todo se delegó a futuro después en la provincia de Buenos Aires, que de nuevo, cuando decimos provincia de Buenos Aires en esta época, situémonos, no era más grande que hasta la 9 de julio. No es lo que conocemos de ese territorio inmenso con, no sé, 1000 kilómetros de costa más o menos, porque si tomamos todo desde el Tigre hasta la vuelta de la Blanca y abajo, ¿cuánto es? 1000 kilómetros, ponele. Después lo voy a googlear, ese dato geográfico no me lo acuerdo. Pero como Rosas era así, sí, yo represento y también iba juntando dinero y beneficiando a los comerciantes porteños por sobre los comerciantes del interior, eso va a generar recelo, rispideces y la guerra. ¿Sí? Entonces, en el ejército grande, como jugando Urquiza con el ejército del Brasil, no me acuerdo si también de Uruguay, ahí no me acuerdo, ¿saben? Pero dejemos la cuestión con Urquiza al mando de un ejército grande con apoyo del Brasil para que sacara a Rosas del poder de Buenos Aires y del poder de decisión, porque no era que consultaba las decisiones, se cortaba solo, digamos. Entonces, si desde Buenos Aires toman una decisión unitaria para con
las decisiones comerciales que pueden impactar en Córdoba o en cualquier Salta o Jujuy o lo que sea, empieza a generar rispideces y se termina con la batalla de Caseros, que lo saca Rosas del poder. Es interesante porque Buenos Aires eran federales, pero las decisiones son unitarias. Que me llega a lo siguiente. En el texto iban a hacer un recorrido de las presidencias fundacionales. Luego de Urquiza vendrá el primer presidente electo democráticamente, después de varias idas y vueltas, se llegará al primer presidente electo, digamos, democráticamente porque se hace el voto, no como lo conocemos hoy con sufragio universal y obligatorio, y digamos universal me refiero ahora sí incluyendo a las mujeres, pero la ley no decía que la mujer no votaba, dato al margen, ¿eh? La primera ley, la de esa pero el primer presidente electo por la naciente República Argentina va a ser Mitre. Luego vendrá Sarmiento, Avellaneda y Roca. Estos cuatro van a aparecer en el texto. Y en los cuatro van a aparecer un punteo de esto de las formas de penetración del Estado de Oslac. Es decir, bueno, es un... pero para ir cerrando un par de ideas. Nos reventamos a tiros y a cuchillazos desde 1820 más o menos hasta 1853, de ver qué tipo de poder de Estado queremos. Si lo queremos unitario o si lo queremos federal. Es decir, si lo queremos centralizado y que se tome decisión desde un lado o si lo queremos con autonomía de las provincias. Bueno, la realidad es que quedaron las dos. ¿Sí? Porque uno puede ser el presidente más federal de todos, que si hay algo que no le gusta, puede declarar la intervención de una provincia y eso es bien unitario, porque desde un lugar se toma una decisión que impacta. Que sería otro método de penetración, digamos, de OSLAC, que ya es la coercitiva, o sea, usando el ejército, avanzando sobre una autonomía federal. Lo voy mencionando porque va a aparecer el negocio en el horizonte, entonces hay que mencionarlo. Ahora bien, vamos a ver un punteo, digamos, de acá del texto. Acá sigue 2852, bla, bla, bla. Acá, este plano que ven acá, esto es San Isidro Vicente López, todos los vecinos que les fueron dando sus tierritas del fondo de la legua. Y por acá en medio debe estar un tal Anchorena, que es donde está la residencia de Olivos, que la condición es que él da esa casa para que la use un presidente. En el momento que un presidente diga no la uso, pasa de nuevo a mano de los herederos del originario. Anda en control si queda uno, ¿no? Pero imagínate, bueno, yo lo dejo. Tenés que, ahora durante 4 años vos tenés que pagar el APL de... Sí, sí, pero yo no tengo plata. Ah, no hay problema, yo ya no quiero vivir acá. Pero bueno. Acá las invasiones, gran dependencia. La organización del Estado Nacional con las presencias fundacionales de Mitre, Sarmiento Avellaneda y me faltó Roca. Roca es el que da la estocada final de todo. Porque cada presidente va a ir avanzando en algún sentido o en otro de modo de penetración del Estado. Por ejemplo, Mitre lo va a hacer a través de las leyes, es decir, que va a ser un mecanismo bastante cooptativo, porque tenga que votar esa ley en el Congreso y que salga, haciendo alguna alianza con alguien, o bien también podremos verlo eh, después con una penetración material como es el tren. El- la carátula es el primer tren que es el tren La Porteña, que salió de lo que es Teatro Colón y llega hasta acá, hasta la Floresta. Digo hasta acá porque vivo a 6 cuadras de la estación. Entonces, era un recorrido relativamente corto, pero de nuevo, pensemos que en esa época está unificando Buenos Aires con el siguiente pueblo que es San José de Flores. Y ese recorrido, por más que en esa época haya tomado 1 hora y media, esos 15 kilómetros tal vez, más o menos, son de Rivadavia hasta el 600, acá estamos en 6000. Son esos 5,6 kilómetros a caballo, por ahí te llevaba más tiempo, ¿sí? Más de 1 hora y media, claramente. Si no, ¿para qué vas a poner un tren para velocidad de un caballo? Bien, vamos a ver acá los mecanismos. Acá hace justo en esta página,
acá, el 85 dice, empieza a hacer un punteo de por qué es un Estado oligárquico liberal. Oligárquico va a ser porque concentre todo el poder de decisión en torno a una clase social, que va a ser la oligarquía, que está relacionada con la burguesía terrateniente, ¿sí? O con la burguesía comercial. Porque también lo que hay que ver, en clave de Oslak, es las- esa cooptación que habla, que son alianzas, también piénselo como alianzas de, bueno, yo que estoy en Jujuy y Guillermo, ponele acá arriba mío, que está en Córdoba, los dos somos comerciantes. Yo sigo comerciando para con el territorio de Bolivia, él con Buenos Aires. Bueno, pero yo puedo hacer un acuerdo con él de unificar nuestras casas comerciales con un hijo mío, una hija de él, o viceversa, para juntar el comercio y tener un poder absoluto. Sirlen que está en el medio, no. Sí, vamos a ir a comprarle su casa comercial para que sea todo nuestro. ¿Sí? Eso va a hacer que a futuro, por ejemplo, Leonardo, comerciante en Buenos Aires, esté obligado que si quiere ir para el norte, tenga que hacer una alianza comercial con nosotros dos o con nuestros sucesores. ¿Sí? Es decir, las alianzas que teje Buenos Aires, burguesía comercial, con alguna burguesía terrateniente del interior, no hay que dejarla pasar por alto. Es necesario, porque si no es como, bueno, usted tiene plata, será cuestión de quién tiene más plata, quién compra más ejército y quién gana. Pareciera muy sencillo. Más si vemos la batalla de Caseros y bueno, ganó el que tiene más plata que el Urquiza. Teniendo el ejército de Brasil atrás, creo que cualquiera puede ganar. Si algún día andan en Constitución, en la Plaza Constitución, el mito urbano dice que en uno de esos, creo que no sé si queda el viejo Seibo, pero en algún árbol de la plaza de ahí dicen que fue donde Rosa se sentó y con su mano malherida no, sino con la izquierda, firmó su renuncia, se subió al buque y hasta Southampton no paró. Piensan que su casa estaba por esa zona de ahí, porque la de Palermo era su casa de fin de semana. ¿Sí? Y acá, vamos a cerrar la idea, dice, ¿y por qué liberal? Básicamente porque no intervenís en la economía, ¿sí? Esto se va a regular solo. Acá, digamos, lo que cambia es el paradigma de la propiedad. Paradigma es decir, cambia la idea de la propiedad privada. Recordemos que estamos atravesando momentos de cambio en el mundo, cambios mentales, donde la burguesía dice, pará, esto es mío, no es del rey. Yo con mi plata, producto de mi trabajo, fui y le compré a Mirellanos, que la tengo acá en diagonal arriba, fui y le compré todas sus sillas para venderlas, porque son las mejores sillas del condado. Yo las compré, yo las vendí, esto no es propiedad del rey. Al rey los impuestos y nada más. Eso que tiene que ver con el cambio de concepción de que habrá un soberano, ahora lo explico, no, Abril, no te preocupes porque va a volver continuamente. El poder oligárquico no se habrá ido del poder político, pero el poder económico lo siguió concentrando durante todo ese tiempo, digamos, que mantengan la propiedad. Ahora voy a explicar por qué. Pero bueno, a ver. Acá es donde tendríamos que mechar el texto de Nicolás sobre mentalidad burguesa de cómo cambiar el pensar, de decir, ok, tenemos un monarca, besito, como dije el otro día, cuando en mayo lo coronen a Carlos de hacer tan cholulo de ver todo ese ritual feudal de te ponemos la corona, el orbe, el palito, salir. Lo de salir saludar no me importa, yo quiero la parte de ping y pong, que leen todos los símbolos feudales al señor. ¿Sí? Entonces, como empieza a cambiar la idea de, está bien, tenemos un monarca, pero esto es producto de mi trabajo, mi sacrificio. Yo le pago al rey impuesto y que él se quede ahí. Yo me quedo acá. Yo regulo solo qué precio puedo vender o hasta qué precio puedo bajar. Algo sencillo. ¿Quién se muere de hambre si yo no vendo? Yo. ¿Quién es el que deja de comer mañana si yo no vendo? Yo soy un burgués. Yo. Yo soy el mismo que va a empezar a ver dónde va el precio. Si más arriba, más abajo y decir, bueno, ¿a qué punto puedo bajar? Entonces, cuando oligarquía es una
traducción mala, bien pronta, es cuando un pequeño grupo, ¿sí?, toma decisiones en nombre de todos, ¿sí? Es cuando se concentra el poder en unos pocos y esos pocos hacen ver que sus decisiones son buenas para el resto. Es decir, cuando empiece el gobierno de Mitre, se va a perfilar que el modelo económico argentino bueno para la Argentina no va a ir para un lado industrialista, va a ir para un lado agropecuario. Es decir, el mundo está demandando bienes y servicios. ¿Qué bienes tiene la Argentina? Y cuando miran para atrás, ves que lo que más que tenés son kilómetros de tierra con vacas, caballos, a futuro ovejas, más plantas de cereales por ahí, por allá. Entonces decís, me parece que tengo que vender comida. No es como decir, che, si nos ponemos a pensar como armamos un automóvil, primero que no sabemos qué es un automóvil, segundo no sabemos qué es un motor, tercero, estamos años luz de eso en 1880. ¿Sí? Pero lo vamos a ir viendo más acá abajo. A ver, acá dice, ¿por qué oligárquico liberal? La génesis está en el poder de la clase social dominante en Argentina y está ligado al poder que da la tenencia de la tierra, casi feudal. ¿Sí? Fue como le pasó a Irigoyen cuando tomó el poder, pero venía con un desastre de la guerra. ¿Vale? Ya fue como le pasó a Irigoyen, cuando tomó el poder, pero venía con el desastre de la guerra. Sí, a ver, ya lo voy a retomar esto. Así que es que, Lucía, también hay que pensar lo siguiente. Venía la guerra mundial, a nosotros no nos afectó en lo más mínimo. O sea, no tuvimos que poner ejército mandado por el Estado. Si bien en mi canal de YouTube y TikTok hay un video del cementerio británico y tenemos voluntarios que fueron a las dos guerras mundiales, ¿sí?, de los dos bandos, o sea, el bando británico y el bando alemán. ¿Por qué? Y porque te llamaba a la madre patria, te explicaba que tu abuelo te decía, tenés que ir a defender tu madre patria. Y bueno, algunos se pueden hacer piu, 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 piu de ambos lados. Vamos a poner efectos en esto, si no, no editamos. Pero la cuestión con Irigoyen ya vamos a ver con la Primera Guerra, ¿sí? Se quedan neutrales, cosa que en el ejército no gusta mucho, pero es otra historia más adelante. Cerremos la idea de oligárquico liberal, ¿sí? A ver, por si acaso también, Lucía, hay que pensar esto. Si vos tenés un modelo económico exitoso, podés ver de decir, ok, voy a empezar a diversificar un poquito a ver qué pasa con estos tres. Pero no vas a decir, cierro este negocio, este fondo de comercio, lo vendo, que lo explote otro. No, es tuyo. Es como ponerle, arrancaste vendiendo eh, productos de limpieza en el garage de tu casa. Te va bien. Perfecto, vas al mayorista y ahora compras, por ejemplo, un pallet de papel higiénico y de fideos. Te va bien, empezás a ampliar un poquito de cada cosa. Y cuando puedas, lo que vas a hacer es decir, ok, perfecto, ahora doy el salto. Mi hijo tiene otra casa, vamos a hacer esto mismo, a ver si funciona ya. Pero no vas a dejar, no vas a vender este fondo de comercio, por lo cual tu casa. Vas a agarrar y decir, este lo tengo activo y voy a armar otros dos. Y bueno, ¿qué necesidades hay a cubrir en el mercado? ¿Sí? No vas a salir a decir, bueno, a ver, me pongo una herrería en un barrio que ni siquiera hay rejas. No puedo salir a vender una necesidad que no existe. Pueden ser re lindas, re chulas, pero tenés que venderlo como arte, no como por seguridad. Porque si no hay inseguridad, no vas a tener mercado. Así que hasta que no sean chulas y bonitas y descubras cómo hacer el firulete, nadie te la va a comprar. A menos que tengan. Entonces, tenemos ahí la riqueza que generan para poder comprar otros bienes y productos que por estas latitudes no se producían. La burguesía argentina, desde la colonia hasta mediados del siglo XX, será de origen comercial terrateniente. Esa dualidad, no es que es uno u otro, puede haber puesto terrateniente comercial, ¿sí? Es un, es un pack, bien así armado. La burguesía es esto. Esta misma burguesía alinea sus intereses a los intereses de esa nación naciente, como ya mencionamos en las políticas adoptadas por las presidencias fundacionales, las cuales no van a menoscabar el poder de la burguesía comercial. Esto, a su vez, conformará un partido político que serán
el que maneje los hilos de la política argentina desde 1862 hasta 1916 de forma directa, mediante el ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ese partido es el Partido Autonomista Nacional, el cual está ilustrado en las ideas del positivismo y el progreso. Hay dos llamadas al pie que quería mostrarles, que es 49. Entonces podemos observar que esta clase social eh, está no solo en su área económica de influencia, sino que ya ha expandido hacia el Estado y las tomas de decisión. ¿Sí? Es decir, una cosa es en la época de la colonia que el virrey lo pone España, punto. Pero ya cuando nos independicemos y formemos un Estado, estas personas serán los buenos vecinos o buenos muchachos que decir, che, este tipo es letrado, sabe, pongámoslo a que tome decisiones. Entonces, va a ser como el vecino de referente. ¿Sí? Y después la aclaración 50 es sobre qué es el positivismo, ¿sí? Como decir, bueno, hay que avanzar científicamente, hay que investigar, hay que explorar. Todo esto es siempre financiado por alguien, ¿sí? ¿No? Porque nadie de motu propio se sienta a decir, vamos a investigar esto. Cada vez que vean que hay un científico en este tiempo, o sea, por ejemplo, en 1700 al 1900, investigando algo, vean el origen de su familia. Porque si no tiene algún burgués pagándole la investigación, tipo con un mecenazgo, como si fuese una beca, entre comillas, no hay problema, eh, será su propia familia la que le esté bancando eso a través de su propio ingreso. Pero pensemos esto, el que no trabaja no come, sea hoy, sea el pasado, sea en la época de la caverna, donde sea. Así que para que haya un investigador científico en cualquier época, pregúntese quién está pagando. Dicho sea de paso, es como decir, cuando a mí me gusta mojar la oreja a mis compañeros del colegio, y digo, che, Karl Marx, ¿qué origen social tenía? No, bueno, era trabajador. Ah, sí, mira vos. No sabía que los abogados eran clase trabajadora. Para la época eran clase media, porque pueden vivir de lo que tienen rápidamente y aparte para ser abogado, alguien tuvo que pagarle a la Universidad Carlitos Marx. Marx Papi tendría algo que permitió que el hijo vaya a la universidad, ¿sí? Porque si no, ¿cómo hizo para estudiar en una universidad que tenías que pagar para entrar? O que tenías que, ¿cómo hizo para leer cuando no era el común ser un letrado en la época? O para terminar la primaria y saltar a la universidad, porque recordemos que el secundario se armó esto, ¿sí? O sea, siempre hay que hacerse buenas preguntas, porque no, wow, este tipo es un genio, ¿sí? Mira, dice que es arquitecto y se recibió en tal época. ¿Cómo hizo para estudiar esto? Ah, alguien le pagó, alguien estuvo atrás de él, ¿sí? Sea o la familia o alguien que dijo, yo confío en vos, pum. Exacto, la condición económica para no trabajar y dedicarse a estudiar. Y eso es sencillo, es, mientras yo estoy acá, viendo cómo pasa el sol de acá hasta acá, alguien está trabajando por mí, para que yo tenga ese tiempo libre en la gran revolución industrial y que pueda escribir sobre cómo explotan al trabajador, porque alguien está trabajando por mí o porque yo cobro muy caro mi servicio. Habría que buscar algún, ser abogado, teólogo y todas esas cosas más. Habría que ir a Alemania a buscar algún juicio que haya ganado, digo, ¿no? Porque, a ver, che, ¿cuántos juicios ganaba? O, decir, no, no ganaba muchos, ok, ¿de dónde sacaba la plata? Y vos decís, no, el padre era un farmer que tenía 50.000 hectáreas. Ah, mira vos. No para tirarle, mojarle la oreja a mis compañeros del colegio, del profesorado, sino por el hecho de que hay que saber de dónde uno viene para poder entender. Nada viene en un repollo intergaláctico. Así de simple. Sí. Eh, Esta frase me había gustado mucho y la peleé para quedármela. Es la guerra hizo al Estado y el Estado hizo la guerra. La unión nacional se construye sobre la desunión y el enfrentamiento de pueblos y banderías políticas. La unidad nacional fue siempre el precio de la derrota de unos y la consagración de privilegios de otros.
y el Estado Nacional, símbolo institucional de esa unidad, representó el medio de rutinizar la dominación impuesta por las armas. Traducción. El que gane va a imponer sus ideas de cómo lo quiere y qué quiere hacer. Bueno, volvemos para acá. Esto es un mapa para que vean cómo eran las provincias en esa época, y ahí, si pudieran, ahí abajo verla en el archivo histórico edu.ar, si lo pueden ver después, a ver que lo que es las provincias en sí, en esta época estamos hablando de 13 provincias, ¿sí? Hay territorio de pueblos originarios todavía en la zona de aquí, en la zona de acá abajo, ni hablar, no cruzamos el río Salado, punto. Chao. Ahora bien, un segundo que vamos a lubricar la garganta, si no, ¿cómo venimos? ¿Vamos bien? Perfecto. Acá es donde yo les había mencionado anteriormente que en el texto a partir de la página 89, que al final empiezo a hacer como explicar cada presidencia y las cuestiones que hicieron para después relacionarlo a ver si qué mecanismo de penetración es. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos que Mitre hizo el Código Comercial Civil, aprueba la Constitución Nacional, forma el Ejército Nacional, estamos hablando de varios mecanismos de penetración del Estado. La coercitiva por el ejército. Podríamos hablar tal vez de ideológica por el lado de los códigos civiles, comerciales y la Constitución. Ahí es un punto suspensivo. Lo dejamos para la tribuna para que vean la foto que les había mencionado. En teoría, acá adentro menciona todos los que van sentados acá. Trencito La Porteña y este muchacho de acá es Mitre. Después Sarmiento es como un gran armador también de todas estas cuestiones del Estado, ¿sí? Fue el primero en conectarnos con un telégrafo, fue el primero en pensar en la educación pública, ¿sí? Aunque el que da la estocada final de eso va a ser Roca con la ley número 20, ¿sí? Había que educar a los inmigrantes para que las ideas del socialismo y del anarquismo que podían ver queden contenidas. Porque acá lo que importa es el capitalismo, que es la idea de esta burguesía, es decir, libre comercio y propiedad privada. Así de sencillo, esas dos cositas juntitas. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, lo pongo ahí diciendo, otras obras realizadas por Sarmiento, pero ya de penetración en el ámbito que pertenecen al ámbito de penetración material, la telegráfica y las vías férreas. ¿Sí? El telégrafo es el abuelo del WhatsApp, ¿sí? Porque si el padre del WhatsApp que está en un celular es el teléfono, el abuelo es el cable telegráfico. ¿Sí? Ahí podemos comunicarnos con todo el mundo y saber cuánto vale una bolsa de cereal en Londres y ver si sube o baja el precio acá, para que el panadero vaya corriendo a remarcar el pan y todas esas cosas. Nada nuevo bajo el sol, como podrán ver. Si no, coméntenme si a alguno le pasó que su comercio local de barrio nos puso, como subió el dólar, subo los precios. Así, pues dale, vos no compras nada en dólares, ni el alquiler, por si acaso. No. Después tenemos el de Julio Argentino Roca, que es un presidente que, como pongo, apoyó mucho su mandato en el ejército para poder, digamos, piensen que ya no hay campaña porque ya las hizo antes, pero eso le dio un prestigio. Ser el general de la conquista del desierto patagónico le da cierto respaldo y reconocimiento dentro de la fuerza, con lo cual ese galardón no se lo puede sacar nadie. ¿Sí? Fue durante la presidencia de Avellaneda, el anterior. Y hago la misma broma, pobrecito, ¿no? A Avellaneda. Que decís, tenemos a Sarmiento, le damos un tren. A Mitre le damos un tren. A Roca le damos a un tren. A Avellaneda, no, está bien. Estamos un partido que ponemos dos equipos uno cerca del otro que se van a recagar a rompadas todo el tiempo. Pero vos tranquilo, ningún tren. Y después, en los otros clásicos, como Belgrano Norte, Belgrano Sur, así que dale, uno de los Belgranos podría haber sido Avellaneda. Tren Avellaneda, pero bueno. Anda a entender por qué no se lo dieron, ¿no? Pero en el caso de Roca lo que me gusta marcar también es esa cuestión de decir, bueno, territorios federales, conforma la capital federal donde residen los tres poderes,
sanciona la ley 1420 poniendo obligatoria la enseñanza de primaria. Penetración ideológica de uno, porque decís, ahora sí o sí, el niño hijo de italiano tiene que formarse en la lengua del país, en los símbolos del país, la historia del país y sus próceres. ¿Sí? Con eso voy terminando de redondear mi texto. ¿Sí? Acá a lo último pongo una metáfora como diciendo, si tuvieran la gallina de huevo de oro, ¿la venderían? ¿Venderían huevos fritos de oro? ¿Venderían huevos servidos de oro? Lo único que no harían es matar a la gallina. ¿Sí? Que es donde se va a parar, digamos, el radicalismo después, que es una de las cosas que propuse. Y bibliografía, bla, bla, bla. Modelos de acumulación en la Argentina, el modelo agroexportador. Esperen que este creo que era el de. Este era el de Caro Cunha. Está bueno lo que escribe. Va a girar de nuevo en torno al modelo de acumulación, es decir, cómo el modelo agroexportador va a ser la visión para el futuro. Y si no pensemos, si en algún momento de la historia argentina, como sirviendo como recorrido de la materia, se cuestionó el modelo agroexportador. Spoiler, la respuesta es no. Porque no es la gallina de huevos de oro. A lo sumo saber qué otras cosas puedes hacer con el huevo de oro. Ahora puedes picar y vender y hacer cadenitas, hacer anillos, hacer mini huevos de oro, pero en ningún momento vas a vender la gallina. Porque estás vendiendo todo tu capital. ¿Sí? Sería muy, a los Simpsons, digámoslo, sería muy cleto. Ay, sí, no veo mal, me te vendo la gallina. Para después con la plata esa ir a comprarle el huevo, no el tipo para comer. Pero bueno, yo tenía la parte ya de acá. Modelo exportador. Espera, no, sí, esta parte es no, espera. Me pasa. Acá. Como redondeando la idea, decía, en este capítulo dice, es así que el Estado Nacional se conforma con estas desigualdades que, como ocurre a nivel internacional, genera desequilibrios internos y endeudamiento externo. Yo estoy girando por el lado de decir, bueno, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Quién es el que la trabaja? El que la trabaja, ¿a qué precio? Primero el exportador no se exportaba la materia prima y se importaba productos. Sí, Jaime, correcto. Va a girar en torno a eso. El modelo de exportadores está en el marco de un modelo de liberalismo económico mundial en el cual Inglaterra nos va a vender una locomotora vieja, descartada, ya no se piensen que nos venden de 0 kilómetros. Nos venden una recauchutadita, pum, para acá. O ponerle que nos vendiera la nueva. Es indiferente, pero vamos al hecho de ¿a cuántos kilos de trigo equivale una locomotora? ¿A cuántos kilos de carne equivale 1000 kilómetros de día? ¿Sí? A eso. Adiós. Se va la producción. Sí, o sea, hay que ir pensando eso. La oligarquía también concentró alrededor de su beneficio particular el beneficio para la nación, dicen. Por eso no se industrializa por fuera del modelo agroexportador. Ya veremos que cuando llegue Irigoyen al poder, va a haber una mínima industrialización pequeña de talleres que empiecen a ver cómo arreglar ciertas cuestiones, pero son talleres que a base de invención propia van a ver cómo hacer ciertas cuestiones. Va a haber muchos avances científicos gracias a la reforma universitaria, que ya veremos más adelante, o sea, como una mención, no la vamos a estudiar a fondo, pero eso va a hacer que toda la reforma universitaria de 1918 genera un impacto para 1930 y 36 de avances técnicos científicos muy importantes para la industria. Saber cómo hacer una matriz para fundir metal y para hacer un motor, cómo es una biela, cómo es un cilindro, cómo es un aro de punta, y entender cada parte de cómo funciona, va a ser muy importante para 1930. Porque el burgués que sea dueño de un pequeño taller, a partir de 1920, redondeamos, lo que le va a interesar es que el taller funcione. Y si alguna máquina se rompe,
Es como que agarran el mercado libre de la época, hicieron una revista de catálogo, llamarían al operador diciendo, hola, ¿qué tal? Comunicando con Londres. Sí, hello, I want to buy something on your book, page 3, y le dirían tal cosa, traducción. Agarraban el catálogo, como de Avon, y dirían, sí, mirá, quería comprarte tal, tal, tal y tal, sí, comprar un mes, perfecto. Les elabora los podcasts, entonces un mes a tu casa, trabaja para esto. No importa, no hay problema. Pero bueno. Eh, el orden conservador. Este último capítulo está muy bueno de verlo, porque de nuevo, cada texto de este manual va como encadenando y atando el concepto del anterior y uno va a ir diciendo, ah, esto viene de acá. Nada es caído del catre en ese manual. ¿Sí? O sea, nada viene un refugio intergaláctico, como digo. Creo que voy a poner refugio de la noche, vaya ahí. Tanto lo mencioné, ya me digo. Pero bueno. Dice, consolidación del Estado-Nación, el gobierno conservador. Desde 1880 a 1916, el orden conservador significa un proceso de modernización basado en los parámetros que la oligarquía consideraba civilizatorios. Traducción, orden y progreso, lo menciono antes arriba, es decir, si una sociedad está ordenada, tiene leyes y se respetan, vienen inversiones. Recuerden estas palabras porque seguro van a ser utilizadas durante toda la campaña electoral de este año, como que un estado ordenado, un estado ordenado, pero ¿cuántos de los que lo digan son parte del Estado? Traducción. Es como que yo tengo el cuarto desordenado y salgo a mi casa y digo, che, hay que ordenar la casa que es un lío. Pero desde la puerta para afuera es un lío. De acá para acá que es un lío. No, no, no. Esto está bien, es mío. Y hay que estar atento a los discursos porque cuando circulen, pero lo dejamos para después, ¿sabes? Tal, la elección no, creo que no nos afecta en el cuatrimestre. Ah, no sé. Si después quieren politizar alrededor de eso, no tengo ningún problema. Bien. Haz lo que digo, no lo que hago. Sí, obvio. Eh, por otra parte, acá estoy en el texto, de arriba, alrededor de 20.000 personas fueron sometidas por el Estado Nacional a trabajos forzados, familias enteras fueron a disponer, esto se refiere a una campaña al desierto, integradas por civilización, básicamente de una campaña de exterminio de pueblos originarios. Por eso podemos afirmar que en sus comienzos el Estado argentino es un Estado coercitivo y un Estado represor. ¿Sí? Porque, de hecho, en lo de la campaña del desierto también hay un desmembramiento de las familias. Es como, bueno, mamá va a Tucumán, papá en Córdoba y el hijo a Buenos Aires. ¿Y por qué? No, para que sean educados. Y después veías que estaban como trabajadores de casa, decís, pero no era que estaba abolida la esclavitud desde 1813. Bueno, está la esclavitud, dirían, son siempre tan educadores. Pero acá hace más profundo la presidencia de Roca, ¿sí? Recordemos que el voto en esta época era un voto cantado. Hay una película, y no me acuerdo el fragmento, pero que se ve, están sentados el presidente de mesa, tipo en la puerta afuera del lugar donde se va a realizar la votación, con, no se imaginen una urna, iba a ser así, pero no, un libro, en el cual, por ejemplo, yo estoy así sentado. Primero que para estar ahí sentado, me, literalmente, me cagué a tiros con el de la oposición para ganar la banca. Entonces, cuando vengan los 55 a votar ustedes, va a ser como los trae, por ejemplo, ahora Abril tiene un camión y nos sube a los 54 a votar. Yupi, bajan a votar. Todos votan el Partido Autonomista Nacional. ¡Yay! 54 votos. Aparece un caído del catre por ahí. Hola, ¿qué tal? Vengo a votar el socialismo. Usted vota el Partido Autonomista Nacional, llévenselo detenido por desacato a la autoridad. Y lo anotaban a como que votaste el Partido Autonomista Nacional. Fin. A eso se llama el fraude electoral. Pasa lo que denuncia continuamente Alem Irigoyen en la Unión Cívica, Mitre también. Luego se va de la Revolución del Parque, va a generarse la Unión Cívica y Radical, por un lado, que Mitre va a ser la Unión Cívica y los radicales van a ser los de Alem. ¿Sí?
pero porque a Mitre lo terminan comprando, le dan un cargo político en el Estado y un rechetamiento. El tema de la inmigración ya lo abordamos un poco antes de cómo saber cuántos somos y dónde estamos. Sarmiento va a hacer un censo, eso también es importante, para poder enfocar las políticas públicas. ¿Sí? Porque si no decís, vamos a hacer un tren de dónde, para allá. ¿Por qué? No sé, me pintó señalar para ahí, ya está. Pero si toda la gente está viviendo para este lado, qué copado, mandás un tren a la nada mismo. Así no, no, pero después la gente se amora las vías. Y si lo pones cerca de la vía y la gente se pone a trabajar allá, qué bueno que vos sos ministro ahora. Mira, imagínense lo que es. Vamos a reírnos un poco de eso. Pero bueno. Juárez Selman es el último que esta parte de un fragmento de él, una declaración de Selman es buenísima. No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es cerrar, pues este únicamente tiene opiniones turbias. El hecho del fraude, si es que existe, será obra de los partidos en lucha, pero no vemos qué intervención puede haber tenido en el poder ejecutivo nacional. ¿Cómo? Sí, el fraude debe ser muy poquito, no somos nosotros que somos re buenos muchachos, ven estos partidos chiquitos que están luchando para entrar al gobierno. Juárez Selman es el último porque en 1873 hubo una crisis de precios internacionales que hizo bajar la recaudación del Estado. Pero para cuando llegue Selman en 1890 se da una doble crisis. Baja de precios internacionales, malos rendimientos y digamos también se le disparó el tema de tener que pagar vencimientos de deuda. Tomó muchos créditos rápidamente y dijo, sí, yo los pago, pum, a pagar, no paga nada. Entonces, crisis de deuda, o sea, un default, no nada nuevo bajo la historia argentina. El default terminó con la salida de un presidente, nuevo bajo la órbita argentina, pareciera, ¿sí? Y uno me suena muy familiar, y luego entró otro presidente. Aparte de que a Selman lo juzgaban como que todas las decisiones eran también muy personales, las tomaba él para con todo el gobierno. Por eso lo llaman ahí, como dice, el denominado unicato. Es decir, todas las decisiones las tomaba él. No importa que era un ministro de educación, él opinaba qué es lo que tenía que hacer. La construcción de la oposición, acá está bueno porque en este código QR tienen el fragmento sobre la revolución del parque de Gabriel Di Meglio, un programa de Canal Encuentro que está muy bien logrado. Ah, se estaban secando un poco las cuerdas vocales. Perdón. Creo que un fonoaudiólogo para que me dé consejos. Quedando con un resfrío, así que más consejo que me dé. Estoy respirando por acá y eso hace mal. Bien. La revolución del parque va a terminar con derrocamiento de Juárez Selman. eh, Entra Carlos Pellegrini, hace una evaluación, pero se reactiva una pequeña rama de la industria que ya había acá, ¿sí? Para los talleres, como digo, van a devenir en futuras industrias. Y termina el mandato y con la promesa que le dan los radicales de llamar a elecciones libres, pues se va a tratar la ley sobre el voto universal, secreto, espero, fíjese, en 1890, 1912, tuvieron que esperar un poquito. De hecho, varias veces los radicales se van a retirar de las elecciones diciendo, acá va a haber fraude, no participamos. Durante la segunda presidencia de Roca, donde ya se acuña la famosa frase el granero del mundo, ¿sí? En la cual ya nos posicionamos frente al mundo como el gran proveedor de materias primas. Es la época donde las juntábamos y pesábamos, ya no las juntábamos de pan, directamente las pesábamos, como, bien, bien, así. Algo quedaba para acá. Muchas de las empresas que permitían los fletes y todo eran británicas. Los trenes, los barcos, los bancos, todos sectores importantes para las exportaciones. Si no, fíjense
cuando todos los gobiernos que han pasado del 2003 para acá, los tres gremios con los cuales arreglaban rápido, hoy serían los bancarios, portuarios y llanos, o sea, los camiones. Porque trenes hay, pero tampoco es que tenemos un gran caudal de trenes transportando mercadería, que en última parte son trabajadores del Estado, porque están bajo la órbita del Estado, y o sea, la paritaria se negocia lo que se negocia y es raro que frene. Raro, imposible. Hay una descripción del partido de cómo son qué es el socialismo y lo que busca, qué es el anarquismo y lo que busca. Es interesante porque, dato curioso, el anarquismo no cree en la existencia del Estado. ¿Bien? Entonces, cuando veamos Irigoyen y hablemos la Semana Trágica, el coronel Ramón Falcón, que es el que reprime ahí, va a ser condecorado, llevado casi en andas por la fe, fue al Messi en el Monumental el otro día, por el sector de qué bien que reprimiste, cómo lo fuiste cortito, esto chusma obrera, lo va a justiciar un tipo, así por ejemplo, papá lo va a matar, pero ¿por qué hablo de Falcón muerto y de anarquismo? Eh, Creo que previo a la pandemia, creo que habrá sido 2018, un grupo de anarquistas fue a poner una bomba en Recoleta, el cementerio de la Recoleta, a la tumba de Ramón Falcón para vengar a los muertos de la Semana Trágica. Les salió mal porque no programaron bien la bomba y les explotó en la cara. No murió nadie por suerte, pero el detalle bizarro es que las tres personas que fueron apresadas, las tres recibían un beneficio del Estado. No me acuerdo cuál es, lo pongo así en vivo, beneficio del Estado, podemos hacer una hacha, esto es un plan social y decís, pero no es que no crees en el Estado, no creo en el Estado, pero sí en su dinero, incongruencia detectada, dialoguen, era como, acá es, sí, o sea, a ver, considera que los partidos políticos distraen a las masas y le impiden ser combativos, ¿sí? O sea, decís, no creo en la existencia del Estado, pero participo en el Estado, nada, cosas para reírnos de la realidad argentina, ¿sí? Si me tengo que tomar en serio, voy por el whisky, boludo. Sería una clase muy rara. Por ahí en algún momento algún espíritu me pasaría. ¿Por qué Roca dijo yo tienen que ir? Sería muy raro, así que. Aunque una vuelta con un compañero profesor dijimos, habría que hacer tipo con historia entre copas. Después vi que la idea está plasmada, así que llegamos tarde, así que. Nada, acá gira sobre justamente Simón Radekovsky, creo que es hacia acá y se ven. Sin embargo, en noviembre de 1909, el coronel Ramón Falcón es asesinado por un joven anarquista de 17 años, Simón Radowisky. Y por si acaso, la cárcel donde él estuvo preso hoy ya no existe y queda en lo que es Buenos Aires, en el barrio norte. Sí, está con Checo, era la prisión. Estaba en lo que hoy es Las Heras y Coronel Díaz. Más topetitud y caro no podía ser el lugar, así que después tuvieron que ir abajo porque había que subir el precio de las propiedades. Toda esa zona era una zona M, debo decirlo, porque era zona donde había cría de ganado, donde había mataderos a cielo abierto en su momento, hasta que pusieron una penitenciaría. Entonces sigue siendo una zona de precio muy barato el terreno. Estuvieron abajo y es una plaza, ahora vale más cara la casa, un cero más. Y la verdad que el mercado inmobiliario a veces es tan raro como pega. Reforma del sistema electoral con la ley Sáenz Peña, ahí tienen el código QR que les ayuda a entender ese momento. ¿Sí? De decir, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Claro, no es algo oficial para entender, pero sirve para este momento histórico que vamos a ver. Hasta 1912 vos tenés que desde 1853 hasta 1912 ya ordenaste el sistema político, ya ordenaste el sistema económico, a la sociedad dándole algún tirito, cosa de que se calme la chusma. Entonces tenés casi todo ordenadito. Entonces en 1912 vos podés hacer la ley del voto secreto y universal. ¿Sí? Digo lo universal porque hubo mujeres que se animaron a ir a votar en 1912 y en sucesivas elecciones.
Leticia Letieri fue una de ellas, si mal no recuerdo, y estuvo casi por ser electa diputada por la ciudad, por la ciudad de Buenos Aires, sería hoy la palabra. Hubiera estado genial eso, porque imagínense una foto del Congreso así, creo que es como una forma de media luna, visto desde arriba, imagínense todos con traje de galera y de repente un vestido ahí en el medio con su gorrito así, así, como, wow. Porque algo que cualquier abogado le va a decir, si alguna vez lo escuchan en la tele o un compañero que es abogado, escuchan dice, lo que no está en la ley no es delito. Entonces, mujeres letradas que leyeron la ley, dice, en ningún momento dice que la mujer no puede votar. Recurso de amparo, solicito poder votar porque la ley no dice las mujeres no votan. Al no decirlo, en ningún lado, el juez falló a favor, a votar señoras, vayan. Habría que ver cuántas votaron. Sí, no me acuerdo, podría investigarlo. Sí, lo sé. Pero bueno. Y digamos, eso va a terminar acá, cosa de pasar al siguiente texto. Esperen que lo voy a sacar de acá. Tuki, como dicen los niños hoy, Tuki lo dejo por acá, que es sobre, respiren, relájense, no es tanto como parece, son 22 hojas, pero les muestro los, como yo le digo, los mojones, vieron como cuando van en la ruta, ya parece que Artel, Branson 20 kilómetros, bueno, veamos esos mojones, son los títulos del capítulo, para entender dónde puntualizar. Lo siento, Leo, te tapo un poco, necesito estirar acá, porque no sé cómo achicar para estirar. Bien, de nuevo acá es Revolución del Parque, que está bueno para retomar la idea de cómo se forma el Partido Radical, pero después, ascenso radical y la ampliación de sus bases de apoyo social. Esta parte está buena entender lo siguiente. La base electoral del radicalismo, no pasa nada, Irene, que andes bien. Pues miren por YouTube y ustedes me comentan. A ver, una pregunta. Si la base electoral de un partido político es clase media, urbana, pequeños chacareros de campo y clase obrera, ¿qué medidas se imaginan que debería tomar un presidente para con esos tres sectores sociales? A favor de ellos, ¿no? La cuestión acá va a ser la siguiente. Irigoyen va a subir en 1916 a la máxima magistratura argentina, que es la presidencia. Pero no va a contar con mayoría política en ninguna de las dos cámaras. Entonces, cada vez que quiera hacer algo es no, no, no. ¿Puedo? No. Voy a preguntar si puedo ir al baño. Bueno, no, también. Van a decir todo que no. ¿Sí? No es para excusarlo, pero está muy condicionado por ese lado. ¿Sí? Además de que va a hacer intervenciones federales en algunas provincias para apaciguar, pero casualmente son en provincias que son opositoras a los radicales. Entonces saco al gobernador, pongo a uno, saco al ejército. Mecanismo de penetración coercitivo, pues llevando el ejército a una provincia que elige democráticamente un gobernador, pero digo que algo está mal para intervenir, sacarlo y ahora pongo un radical a gobernar. Ah, ¿sí? Esa es una de las críticas dentro del radicalismo, que va a decir, mirá, en el momento que hacer las cosas no nos parece bien y se va a empezar como a abrir dos partes. Los radicales de Irigoyen, personalistas, y los radicales de Alvear, antipersonalistas. Me recuerda cuando había salido el MSN, yo fui porque no hacer una cuenta de Hotmail para tener el MSN y poder chatear. Mi hermano me dijo, che, ¿me lo prestás? Sí, dale, te lo presto. Porque un día me eché la paciencia de cada vez que me graba, hola Ari, ¿cómo andás? Soy ese, soy ese, soy ese. Un día le cambié la clave. ¿Qué hizo mi hermano? Muy al estilo Marcelo T. Alvear, se hizo un mail y puso anti-S. Fue genial, yo me quedé risa. Mis amigos cuando lo agregaban se morían de risa. No, no puedes poner anti-S. Si no me comparte la contraseña.
Pero estoy cansado. A ver, digo, ¿no te pasa a vos que entrás y de repente tenés que estar aclarando, no soy Ezequiel, soy Ariel? No, no les hablo. Digo, ah, claro, me sé que re bien, a mí, buenísimo. Yo me moría de risa toda la vida diciendo, habrá chocho con su sobrino, ¿eh? Bien. Pero donde quiero pararme en este texto para que hagan como pie a fondo es a la clase media urbana, ¿sí? Voy a ir con el tema de la reforma universitaria, de mejorar la calidad de lo que estudia y cómo accede a ello, ¿sí? Por un lado. Política agraria de Irigoyen no va a poder hacer mucho porque recordemos, si todo el sistema está armado perfectito, así, para que lo que yo quiero se conserve, el radicalismo no va a querer desarmarlo, va a decir, quiero perpetuarlo y mantenerlo. Y la idea que pueda tener Irigoyen la va a consolidar Alvear después. Cuando gane una legislativa el radicalismo, pero con mayoría de radicales, Alvear, y luego Alvear sea el siguiente presidente. Las primeras presidencias duran 6 años. No lo digo como un dato a hacer una línea de tiempo en un examen y póngame las presidencias. No, les estaría insultando si les pongo eso. Como no tomo cronologías presidenciales, sino esto queda grabado como testimonio para los. Pero la política agraria de Irigoyen y del gobierno radical sí ven en la sintonía de mantener y tratar de mejorar transporte, logística, expandir vías férreas y de tener más superficie cultivable, porque de ese modo tendremos más productos, vendremos más y ganamos más plata. ¿Sí? Piensen que recién para el gobierno de Alvear se va a cuestionar el régimen de alquileres de la tierra, que si bien en 1912 estuvo el grito de Alcorta y se genera la Federación Agraria Argentina, la cual hace como un formato de contratos de alquiler y dice, bueno, yo te alquilo este campo en estas condiciones, te lo voy a devolver de estas condiciones. Perfecto. Alvear va a ir en esa sintonía y decir, bueno, si los campos son mayores a 301 hectáreas, están regidos por esta ley de alquileres que no pueden tener más que este precio. Entonces, ¿qué van a hacer los dueños de poner? Dije 300 hectáreas. Hagan de cuenta que yo tengo 1000 hectáreas. Bueno, entonces lo que hago es subdivido mi campo en 4, 3 de 300 y 1 de 100. Son 3 menores a 300, 1 de 100, no los agarra la ley. Ponele que quisiera que a uno lo agarre la ley, bueno, hago uno de 400 y dos de 300. Este lo agarra la ley y estos dos campitos chiquitos no. No digo que esté bien, pero todos sabemos que una vez que está hecha la ley, vamos a ir a leerla y no es como trampearla, sino es como decir, si esto dice que de este modo voy a pagar impuestos, no me puedes decir que estoy evadiendo impuestos si yo subdivido los campos y estoy fuera de la ley. Opinión, opinión, como más les gusta a ustedes, si quieren, lo pueden echar, no hay ningún problema. Esta es una opinión, no tiene rigor en sí. Pero bueno, acá vean cómo van creciendo la cantidad de afiliados. ¿Sí? Miren, cantidad de gremios adheridos. En 1915, 50. En 1920, 734. Esto de cotización no sé a qué se refiere, pero me quedo con esto, los gremios, cómo crecen a 734. Para que sean 734 gremios, estás hablando por ahí de, si fuera uno por rama, wow, 734 profesiones en la Argentina para 1920. A ver, ¿cuántos gremios hay en Argentina? ¡Wow! A lo largo y ancho del país hay 3.419 organizaciones gremiales. 3.920 son sindicatos, 110 son federaciones, 19 confederaciones. El listado de 3.419 sindicatos. ¡Wow! Tremendo. Esa es la cantidad de gremios que hay en Argentina. A la miércoles, anda a negociar. Pero bueno, calculo que dentro de las federaciones y confederaciones es donde se va a negociar, porque nucleas a más. Si no, no termina nunca más una paritaria, me parece. Pero bueno. Eh, Huelgas, Capital Federal. Miren cómo a partir de acá, de 1916, cuando sube Irigoyen,
se disparan hasta 1920, en 21 bajan, no podemos decir que sube, sino que recupera el número de 1918. ¿Pero por qué es esto? Porque ven que el radicalismo no hace honor a su nombre, no cambia la matriz de acumulación de capital, la reproduce y la profundiza, entonces es como, la radical tendrás el nombre, pero bueno, esta foto es genial de este costado, tenemos dibujo publicado por el diario anarquista La Protesta, hacia fines de la década del 20. En ellos se ilustra sobre las ventajas de la sindicalización. Cuando un obrero va a reclamar solo por el aumento del sueldo, el patrón está fumando su puchito tranquilo y está hablando a mí. No, no te veo. Pero si está todo el grupo obrero unido en un sindicato, ¿sí? El dueño es como el que se inquieta un poco. ¿Sí? De hecho, para seguir agregando una cuestión de género, Clara Ford, la esposa de Henry Ford, fue la que le dijo a su marido, o firmás que entran los sindicatos que tu hijo está diciendo que son necesarios para poder trabajar y producir, o tu hijo y yo nos vamos de la casa. O sea que todos los derechos sindicales en Estados Unidos que hay en Ford desde 1930 a hoy se los deben a una mujer. Clarita. Nada que ver con Ricardo, ¿eh? Va. ¿Se me puedo ver? No, porque ese es Pelfort. Ford, Ford, no, no tiene nada. En fin, momento de divague el profe. Así que teníamos esa cuestión de los obreros, pero... ¡Ay, me fui! ¿Ves? Política hacia los sectores medios. Acá es donde se va a hablar justamente de eh, cómo encaja la clase medio urbana con el radicalismo y cómo Felipe el relato y el medieval. Pero bueno. La política de los sectores medios es ya cómo se acomoda el radicalismo para con estos sectores. Vamos a mencionar más que nada la parte de la reforma universitaria, el acceso a la educación, que va a ser algo muy importante. De nuevo, los frutos de esto no los va a levantar nadie del radicalismo. Los frutos de la reforma universitaria los van a levantar en la década infame y después el peronismo. ¿Sí? Porque los ingenieros, todas las personas que se fueron a la universidad en los años 20, ponerle que tarden 5 años, 25, pero empezás desde abajo, no salís, hola, soy ingeniero en motores y voy a entrar como capataz de planta. No, te van a arrancar de abajo y andar creciendo. O sea, y eso va a hacer que el conocimiento acumulado haga que la ISI o la sustitución de importaciones, ISI, industrialización por sustitución de importaciones, a partir de los años 30 sea mucho más sencillo. Pero para entender eso hay que volver a 1920, perdón que haga esto así desordenadamente, pero entender que en 1920 lo que algunos autores señalan como talleres eh, familiares o talleres, pequeños talleres industriales son la punta de la lanza de la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, antes, si vos querías un auto en 1920, llamabas por telégrafo o telegrafiabas a Ford Estados Unidos, te lo mandaban por barco. Tenía acá y había un lugar donde te lo armaban. Si no venía armadito en la caja, había un lugar que tenía la concesión para armarlo, un taller. Vos volvías de taller cuando estabas una parte. Por ahí tenía alguno ahí, el famoso, tengo esta parte de la canibalizo de otro, lo armo acá y salís andando, perfecto. Pero esos mismos talleres son los que van a tratar de empezar a adquirir conocimiento de cómo reparar estos autos. Porque si siempre vamos a depender de lo que venga de afuera, cuando el afuera se cierra, acá nos quedamos con el auto junto al polvo. ¿Sí? En los tiempos de Alvear van a notar esto que decía antes de los cambios. ¿A qué va? La reforma universitaria va a hacer que los universitarios y la clase media urbana, en tiempos de Alvear, están de tranquilo, no pasa nada. El sector obrero, ¿sí? En la época de Alvear va a lograr la ley de horas de trabajo y de minoridad. ¿Sí? Minoridad en el sentido de que no puede haber menores trabajando en la industria, punto, chau. De la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Fin, nada de menores trabajando.
a estudiar. Por algo está la ley 1420, a estudiar, ¿sí? Pero también la ley de la cantidad de horas. Piensen que hasta 1922 se trabajaba por ahí 12 o 16 horas. Y desde 1922 en adelante no hemos cambiado el régimen de horas, 8. Lo cual me lleva a pensar de por qué hace 100 años trabajamos 8 horas. Todo el mundo está yendo a trabajos de menor cantidad de horas, ¿sí? Porque hace más eficiente la productividad, sea intelectual, sea con desgaste físico o sea de oficina, de estarte creando así todo el tiempo. Está comprobadísimo, se ha hecho estudios al respecto que después de la cuarta hora, en la cuarta hora vos llegaste al pico de tu productividad. Ahí te mandan a descansar por algo, para que hagas esto y después puedas mantenerte. Porque si vos seguís trabajando después de la cuarta hora, el rendimiento se vuelve deficiente, ¿sí? Dejas de ser eh, productivo y pasas a ser un costo para la industria. Y un costo para la industria es un sueldo, no un empleado. Un empleado deficiente se despide. Pensamiento típico de bien. Acá nos habla de evolución de superficie sembrada, pues, es como para aportar más datos sobre la cuestión de la época de Irigoyen versus la época de Alvear. En la época de Alvear se expande más la superficie de cultivo. Y un detalle que no mencioné, tanto Alvear como Irigoyen pertenecen a sectores agrarios, con una gran diferencia. Irigoyen pertenece al sector de, si mal no recuerdo, de criadores, ¿sí? De vacas. Es decir, son el que tienen el toro de la vaca, la ven criar y nos lleva a un punto que la tienen que vender. ¿A quién? A los que son los que engordan la vaca, a los invernadores. Alvear está en este segundo grupo. Este alvear viene de la época de, ¿vieron esos que decíamos que vinieron con Garay y los dio tierras? Más o menos por ahí. Este alvear es pariente del alvear que trajo a San Martín. Y este alvear es el que después, creo que su hijo le hace un monumento a su bisabuelo, a Alvear, que fue el más caro hasta que se hizo la rosa de Guadalupe, la rosa que está en derecho. El monumento más caro era el monumento de Alvear, que estaba ahí cerca también. El monumento de Alvear está cuando vos venís por Libertador, en Plaza Francia. Si estás mirando Plaza Francia acá de frente, a tu espalda está el Museo de Arte, Museo de Arte, sí, no me acuerdo ahora, y acá está la Facultad de Derecho, pero acá a la izquierda, así en diagonal, tenés una estatua de Alvear, hecha con mármol traído de Carrara de Italia. ¿Quién quisiera tener un bisnieto de ese modo, no? Imagínense cualquiera de nosotros tiene un bisnieto diciendo, acá la estatua de mi bisabuelo, haciendo así. Alvear estaba acá. Bien. El recorrido que hace de la presidencia de Alvear está muy bien puntuado en el sentido de van a ver los contrapuntos que hace para con Irigoyen. ¿Sí? O sea, es como decir, todas las buenas intenciones que tenía el radicalismo con Irigoyen al poder, Alvear estaba atrás copiando y anotando y dijo, él no lo hizo, yo lo voy a hacer. Subió y lo hizo, pero por dos cuestiones. Recordemos, Irigoyen no tuvo nunca mayoría parlamentaria. Cuando subo a Alvear, por la rotura que hubo de irigoyenistas y alvearistas, por decirlo de un modo, tiene mayoría parlamentaria. Entonces ahí sí todos votan a favor de las leyes. Porque no son, no, esta es la ley del gobierno, la voy a votar. No, esta es la ley, no la voy a votar. No, ahí no importa eso, lo que importa es que la política, como dijimos por una primera clase, la política llegue a la persona, que es lo que importa. Y por último, bueno, el segundo gobierno de Irigoyen, que va a ser breve, asume en el 28 y termina en el 30, acusado en la década del 30 de ser lento, no tomar medidas anticíclicas por la crisis económica mundial y que eso termina siendo para ciertas personas de que se vea que el monstruo rojo del comunismo se acerca a la Argentina. ¿No? Y quisiera ver si lo encuentro, ¿verdad? Déjame ver si lo encuentro por acá.
Hay una imagen clásica del golpe del 30. Creo que sí. Déjenme ver. 6, 5, 4, 3. Es lo último que les muestro y ya vamos a ir terminando. Creo que sí. Esto es sacado del archivo Gen de Noción, pero igual, no lo busco. Antes de orar, toma un... Sí, esa fuente la vas a sacar. Gracias. Next. Segundo, quiero ver esta parte. Mientras fuerzas de policía entran en el local, bla 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 bla. ¿Acá es el golpe? Sí. Creo que sí. Qué bueno sería que pudiéramos tener la tecnología y la tenemos para darle color a esto, poder ver las caras de las personas todos a color y entender de qué color es esa bandera. Esta parece que es la Argentina, pero esa de qué será. Mientras las fuerzas de ejército avanzan sublevadas para hacerse cargo del gobierno. Quiero mostrar esta parte. Cierro la idea. Ahí se ve el Congreso, la aviación. Habría que buscar fuentes de época, pero mi padre me contó que el hermano de mi abuelo, o primo de mi abuelo, no sé, no, un ex, creo que el hermano, estaba ahí en el Congreso defendiendo a la nación, porque se habló del golpe y muchas personas fueron a defender la democracia. De hecho, fíjense, nada tranquilo eso, está la gente en la calle, están reclamando por ahí que no, o que sí a favor del golpe, andar a entender, no tenemos audio para saberlo, pero me acuerdo que ponerle, me voy a dar cuenta que sería mi bisabuela, y le dice a mi abuelo Miguel, anda a buscar a tu hermano que no sé dónde se metió, dice que iba a tal lado y no vuelve. Llega al Congreso y lo ve y dice, ¿qué es acá? Estamos esperando en casa. Traducido mal y pronto. No recuerdo bien toda la historia de mi padre, pero es como, no, estoy defendiendo el gobierno de Irigoyen. Lo quieren sacar. En serio, sí. Como que mi abuelo se metió atrás de la trinchera que armaban ahí, en el Congreso, y estaba así, esperando a ver qué pasó. Hubo enfrentamientos y hubo muertes. Imaginen que estaban todos re tranquilos. Aparte, te pasa un avión por arriba y decís, sí. En medio de una ovación indescriptible de entusiasmo nunca visto, las fuerzas del colegio militar avanzan por calle Callao. Por si acaso, ¿por qué estoy marcando esto? Es el primer golpe de Estado, ¿sí?, que se da. Pero, miren con qué se da. Con estudiantes de cadetes del ejército. No se da con las fuerzas profesionales, ¿sí? Yo me imagino que este pibe que está acá sonriendo no tiene idea, si pudiéramos entrevistarlo sería genial. Por ahí dijeron, súbanse, nos vamos de excursión, porque piensen lo siguiente, el colegio militar está en la estación El Palomar, del tren San Martín, que llega a Retiro. Y si estos estaban por la avenida Callao, entraban por Callao, deben haber doblado en Rivadavia y llegado a la casa de gobierno. Ahí está, todo esto lindo. Estamos desfilando. A ver. Tenían que ver la imagen de Plaza de Mayo para hacer una interpretación. Acá no se entiende si la gente está a favor o en contra. Pero miren qué diferente. A la Casa Rosada llegabas hasta el frente. No tenías ninguna reja. Eso fue más 2000. Acá igual ya tenés a esas gorritas blancas corresponden a el ejército. ¿Sí? Sí lo puedo ver. Estos que tienen la mochilita acá son todos cadetes como, por ahí estaba el padre ahí charlando con él. Qué bueno, te dejaron salir. Sí, no sé, me dijeron que venga acá. Mirá vos. La explanada del Congreso, gente inquieta, no puede interpretar. Ahí tenemos ejército. Ahí uno levantó el sable, como, párense, ¿no? Pero vayamos a entender qué ocurrió acá. Los derechos de autor pertenecen a Archivo DIFIN, documental de 1930. Pero claro, por si acaso, para que YouTube no lo baje, no es un video mío.
derecho de autor de disciplina sargento. Pero además también acá es esta, miren. Mientras tanto, este es el monumento de Belgrano. Acá hay un hall hecho por personas para que ahora empiecen a desfilar del siguiente modo. Miren, están conteniendo el ejército ahí a la gente para que no entre a Casa Rosada y de repente ¿quiénes entran? Los cadetes del ejército, nuevamente. ¿Sí? Es interesante esta imagen porque el golpe de Estado lo hacen con cadetes, no lo hacen con el ejército, digamos, profesional en sí. Contra la confitería del Molino, de acuerdo con el bando, es detenido una persona. ¿Verdad? Uy, cuando funcionaba. Anda a entender dónde está detenido, ¿no? Este es el Congreso y la policía defendiendo por ahí. El Congreso para que no se meta nadie. Molino. En fin, voy a guardar este videito porque lo voy a llevar al secundario la semana próxima, que tengo justamente que ver. Y ese bigotón que ven ahí atrás, este que se ve, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Te ven así? Uri. Y este creo que es justo. Me acuerdo que justo era medio gordita. Pero, a ver, porque andaban todos más o menos juntos. Pero la diferencia de Uriburu con justo será abordada cuando veamos década de infancia. Pero va a ser, Uriburu considera que tenía que haber un gobierno de transición para normalizar la situación y convocar a elecciones. ¿Sí? Justo, y Uriburu en eso medio como que decía que el que esté conmigo después no compite en elecciones. Justo anotó eso y dijo, no, anda vos, yo me quedo acá. Se presenta elecciones después. Justo como de parte del orden del ejército con Julio Argentino Roca, hijo, el hijo de el anterior presidente. ¿Sí? Entonces va a ser como un militar y un civil, pero un civil de la parte representando el poder oligárquico liberal de nuevo. ¿Sí? Así que cierro por ahí. Vamos a... Y vuelvo a presentar. Bien, los últimos 10 minutos, lo dejo también así como para descansar un poquito la garganta. Y que si hay alguna duda, consulta, cuestión, también me lo vayan diciendo, porque no voy a poder explicar, bien. Perdón si fui muy rápido, pero me parece que la lectura de ambos textos, tanto el de Marcay con radicalismo, viendo los títulos correspondientes, más el de la presidencia de Alvear, se hace muy llevadera la lectura, se hace bastante sencillo. Y van a poder ver que no hay no hay una imposibilidad en la lectura, es muy accesible. No es porque tenga que vender la lectura, ojo, ya lo digo, es el vamos, sino porque eh, realmente uno viendo los hechos que ocurren en esta presidencia, en este decir, che, este no va a continuar. Y cuando después de la hoja, no, mira, y este que se opuso ahora está como presidente. E hizo todo lo que este dijo que no había podido hacer. Bien, perfecto. Sí, Abril. El texto que terminamos de ver, el de Marcaida. Sí, de hecho tienen una página final que dice balance. Igual no recomiendo leerla, porque no te va a decir, no es tipo, en resumen, y te va a decir, papá, no es lo que parece. Pero me parece que en el texto de Marcaida, si recomiendo alguna parte a leer por sobre otra, vean, clase medio urbana, con la clase, con los agrarios y con los obreros, esos tres ítems que están, más presidencia de Alvear, para entender el contrapunto.
Porque Alvear, de hecho, como decíamos que es el sector criadores, igual va a ser el que impulse, perdón, de invernadores, va a ser más industrialista que el mismísimo Irigoyen. En la presidencia de Alvear se crea YPF. Y uno dirá, pero YPF, petróleo. Y bueno, empieza a ver el tema de ya no hay carretas, tenemos que empezar a pasar a algo un poquito más rápido, como un camión forá, tic, 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 que además pareció ir adentro de una costelera, imagino yo. Los caminos, no por el forá, eran autos muy nobles, pero los caminos de época sería muy parecido a, no sé si llega a tocar la carga de Steam, pero bueno. ¿Es obligatorio leerlo? Sí. ¿Y todo? Sí. Si tienen que puntuar en algo, ¿dónde? Ven esas cuatro cuestiones. ¿Cómo se relaciona con cada sector la Unión Cívica Radical, la clase media urbana, obreros y con el sector clase media, con los trabajadores y con los, con la una, con el campo, con el campo. Pero ese del campo lo van a ver un poco más a fondo en la presidencia de Alvear, con esto de que haga la reforma, no una reforma agraria, queda mal, una reforma al contrato de alquiler de la tierra, a ver si era correcto. ¿Sí? Bien. El otro texto también tienen que leerlo, pero van a ver que van a unir, si leen estos, creo que son 5 textos en total, el martes, el lunes que viene, con esos 5 textos leídos, empiezan a poder cantar como Gardel, ¿eh? O bueno, como vos frente a Messi, que no le tembló el pulso ni nada el otro día, decís, flaco, yo creo que cualquiera le tiemble la voz a Messi para pedir una foto, bien profesional el tipo, y no tengo pesado. Y todos los jugadores cantándole, yo creo que el tipo se puso a llorar internamente diciendo, usted me está haciendo el feliz cumpleaños a mí, que están cantando mil temas. Porque el otro dije, wow, tremendo. O sea, nunca pensaste que iba a llegar tanto por ahí, bueno, toma. En base al trabajo que el tipo hizo, lo pero me parece que si leen estos 5 textos, ya van bien. Traten de, es un consejo más que obvio, pero traten de no atrasarse tanto en la lectura. Ahora sí, sincericidio. Si quieren, esperen que freno la grabación, así no queda nada